les presento mi pequeña investigación sobre la doctrina Monroe y el destino manifiesto. Investigación de los derechos humanos. Introducción. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos universales que protegen la vida, libertad, igualdad y bienestar de todas las personas, sin importar su origen, género, religión o condición. Están reconocidos por organismos internacionales como la ONU y son fundamentales para garantizar el acceso efectivo a la justicia. Título: El autoritarismo encubierto, migración, supremacía y control político en la política exterior de Estados Unidos. Justificación. Experiencia personal y motivación. Decidí investigar este tema porque lo he vivido. Cada vez que voy a la ciudad, veo personas migrantes de Haití y Sudamérica pidiendo ayuda para llegar a Estados Unidos, creyendo que encontrarán oportunidades. Pero yo sé que muchas veces lo que les espera es una pesadilla. Contexto actual y problemática. Hoy, la situación se ha agravado. Las nuevas políticas de seguridad nacional en Estados Unidos designan a migrantes como criminales y a grupos delictivos como terroristas. Esto no solo afecta a quienes buscan una vida mejor, sino también a ciudadanos estadounidenses que se oponen a estas medidas. A través de leyes migratorias y presiones diplomáticas, se ha construido un sistema de control que vulnera derechos humanos fundamentales. Lo que antes era discriminación, ahora se institucionaliza como parte de una estrategia política. Relevancia del estudio. Esta investigación busca visibilizar esas prácticas como formas de autoritarismo encubierto, disfrazadas de defensa nacional o promoción de la democracia. Mi objetivo es que se escuche la voz de quienes han sido silenciados, y que se entienda que detrás de cada política migratoria hay historias humanas, como la mía. Este estudio no solo analiza leyes o estadísticas, sino que parte de una vivencia real, y por eso creo que puede aportar una mirada crítica y necesaria. Planteamiento del problema. Narrativa de supremacía y políticas migratorias. La política exterior de Estados Unidos ha estado guiada por una narrativa de supremacía moral, que le permite intervenir en otros países bajo el argumento de defender la democracia. Esta visión ha derivado en políticas migratorias discriminatorias, represión interna y financiamiento de grupos armados, afectando directamente a quienes se oponen a estas medidas. Impacto en México y violaciones a derechos humanos. En México, estas políticas se manifiestan en la presión diplomática para endurecer los controles fronterizos, la criminalización de migrantes en tránsito y la designación de grupos delictivos como amenazas terroristas. Estas prácticas vulneran derechos fundamentales como el libre tránsito, la presunción de inocencia y la protección contra tratos crueles. Evolución histórica y objetivo de la investigación. Este problema no es nuevo. Ha evolucionado desde doctrinas como el destino manifiesto hasta las leyes federales actuales, configurando un sistema de control que afecta tanto a migrantes como a ciudadanos mexicanos. Mi investigación pretende evidenciar cómo este autoritarismo encubierto se expresa en la relación bilateral México-Estados Unidos y cómo impacta directamente en la dignidad humana. Objetivo. El objetivo es evidenciar cómo Estados Unidos utiliza el autoritarismo y el abuso de poder para reprimir a otros países y a su propia población, mediante leyes migratorias, designaciones políticas y mecanismo de presión internacional, vulnerando derechos humanos fundamentales. Preguntas de investigación. ¿Cómo se relaciona la narrativa de supremacía estadounidense con sus políticas migratorias? ¿Qué papel juegan las leyes federales en la criminalización de migrantes y grupos armados como terroristas? ¿De qué manera Estados Unidos presiona a México para obtener beneficios políticos o económicos? ¿Qué derechos humanos se violan en este proceso y cómo se justifican estas acciones? Fundamentos ideológicos del control migratorio. El marco teórico de esta investigación parte de las doctrinas que han guiado la política exterior de Estados Unidos desde el siglo XIX. La doctrina Monroe proclamaba que América debía ser para los americanos, pero en la práctica significó que Estados Unidos se arrojó el derecho de intervenir en América Latina. El destino manifiesto, por su parte, sostenía que los estadounidenses eran los elegidos por Dios para expandirse y civilizar a otros pueblos.
En este discurso, se decía que los mexicanos no eran suficientemente patriotas ni civilizados, y por eso se justificó la anexión de Texas. Esta narrativa de superioridad sigue presente en las políticas actuales. Autoritarismo encubierto y control geopolítico. Autores como Moreno Cantero explican cómo el autoritarismo se disfraza de democracia. Y como Estados Unidos tiene políticos ineptos, pero son buenos haciendo política a través de las redes sociales. Esta frase resume cómo el autoritarismo moderno se construye desde lo digital, manipulando emociones y narrativas para imponer una agenda ultraconservadora. Esta estrategia se complementa con el nombramiento de jueces federales vitalicios, que consolidan una jurisprudencia alineada con esa visión. El resultado es una fragmentación de las democracias en América Latina, bajo una apariencia de legalidad y libertad. Criminalización y vulneración de derechos. El marco teórico también aborda cómo se criminaliza la migración. Estados Unidos ha designado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que permite aplicar leyes de excepción. Según Andrade Becerra, el concepto de terrorismo es ambiguo y permite al Estado definir arbitrariamente qué conductas son políticas. Esto vulnera principios jurídicos fundamentales y convierte la migración en un problema de seguridad nacional, en lugar de un fenómeno social y humanitario. Fuentes de consulta. Movilidad forzada en América Latina y el Caribe. La movilidad forzada en América Latina no es solo un fenómeno migratorio, es una crisis humanitaria. Según el estudio de Orduña Trujillo y otros investigadores de la UNAM, los desplazamientos se deben a crisis prolongadas, violencia y cambio climático. Refugiados, solicitantes de asilo y apátridas enfrentan condiciones extremas, y los estados deben garantizar protección regional. Esta fuente me ayudó a entender que la migración no es una elección libre, sino una necesidad urgente. Del sueño americano a la pesadilla americana. Ismael García Castro, en su obra Del sueño a la pesadilla americana, analiza cómo las políticas migratorias en Estados Unidos afectan a las comunidades mexicanas. Lo que muchos ven como el sueño americano, se convierte en una pesadilla marcada por discriminación, control social y deshumanización. Derecho internacional y migración. Stalin Vladimir, desde la Universidad Uniandes, realiza un análisis jurídico sobre la evolución de las políticas migratorias en Estados Unidos. Señala que el sistema legal se ha vuelto cada vez más restrictivo, vulnerando principios fundamentales del derecho internacional. Esta fuente me permitió entender cómo se construye legalmente la exclusión. Represión y protesta social. Una nota publicada en La República muestra cómo incluso ciudadanos estadounidenses son reprimidos por protestar contra las redadas migratorias. La detención de 24 manifestantes en la Torre Trump evidencia que la represión no distingue nacionalidad, y que la libertad de expresión también está en riesgo. Esta fuente revela el uso del poder para silenciar la oposición. Doctrinas expansionistas. Roberto Marín Guzmán explica cómo el Destino Manifiesto y la doctrina Monroe justificaron la expansión territorial de Estados Unidos. Se decía que los mexicanos no eran suficientemente patriotas ni civilizados, y por eso se les arrebató Texas. Estados Unidos se autoproclamó como el elegido por Dios para vigilar a los demás pueblos. Esta narrativa racista sigue influyendo en su política exterior. Autoritarismo disfrazado de democracia. Ramón Moreno Cantero, en Diario de la Alarma 2025, señala que Estados Unidos tiene políticos ineptos, pero son buenos haciendo política a través de las redes sociales. Esta estrategia digital se combina con el nombramiento de jueces vitalicios para consolidar una agenda ultraconservadora. El autoritarismo se disfraza de democracia y se legaliza la tiranía en América Latina. Terrorismo y ambigüedad jurídica. Óscar Andrade Becerra analiza cómo el concepto de terrorismo es ambiguo y permite al Estado definir arbitrariamente qué conductas son políticas. Esto vulnera principios jurídicos fundamentales y convierte la migración en un problema de seguridad nacional, en lugar de un fenómeno social y humanitario. Carteles como amenaza global. El Departamento de Estados Unidos designó a varios carteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esta medida refuerza el discurso de supremacía y permite justificar acciones legales y militares más agresivas. Aunque se presenta como una defensa nacional,
también es una forma de control geopolítico. México exige justicia internacional. Según La Jornada, México pidió ante la ONU que se detenga el tráfico ilegal de armas que alimenta la violencia. Rosa Isela Rodríguez afirmó que la vida está por encima del mercado de armas. Esta postura refleja el humanismo mexicano y el compromiso con la paz. México no está condenado a la guerra, está destinado a la paz. El humanismo mexicano. Según Juan Cano Castillo, el humanismo mexicano es un concepto que ha ido cobrando fuerza en los últimos años, particularmente bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este enfoque busca priorizar el bienestar humano por encima de los intereses económicos, promoviendo una política que valora a la persona como el eje central del desarrollo. En este contexto, el humanismo mexicano se convierte en una herramienta esencial para construir un país más justo y equitativo, especialmente para las comunidades más vulnerables. Conclusión. A lo largo de esta investigación, descubrí que el autoritarismo encubierto en la política exterior de Estados Unidos no es nuevo. Desde el siglo XIX, doctrinas como el Destino Manifiesto y la doctrina Monroe justificaron la expansión territorial y la intervención en América Latina, bajo la idea de que los estadounidenses eran los elegidos por Dios para civilizar a los demás. En esos discursos, se decía que los mexicanos no eran suficientemente civilizados, y por eso nos arrebató Texas. La doctrina Monroe y el Destino Manifiesto no solo justificaron la expansión territorial de Estados Unidos, sino que construyeron una narrativa profundamente ofensiva hacia México. Se decía que los mexicanos no eran suficientemente patriotas, que estaban más interesados en el poder político que en defender su nación, y que no eran lo bastante civilizados. Esta visión racista y paternalista permitió que Estados Unidos se autoproclamara como el elegido por Dios para vigilar a los demás pueblos. Hoy, esa narrativa se enfrenta a una nueva visión, la Cuarta Transformación, liderada por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, promueve el humanismo mexicano y reivindica el patriotismo como valor central. Esta transformación busca romper con siglos de subordinación ideológica y construir una política exterior basada en la dignidad, la soberanía y los derechos humanos. Propuesta de solución. Como propuesta de solución, considero que México debe fortalecer sus mecanismos de defensa diplomática, exigir respeto a los derechos de los migrantes en foros internacionales, y promover una narrativa propia que no dependa de la visión estadounidense. Solo así podremos construir una relación bilateral más justa, donde la dignidad humana esté por encima de cualquier doctrina expansionista.